No todo taller genera impacto. Yo creo que vale la pena decirlo así, ser directo, claro, transparente con ustedes, porque hoy muchas organizaciones hacen talleres, charlas, capacitaciones, pero muy pocas se detienen realmente a mirar qué fue lo que cambió después de esa presentación. A veces se mide la asistencia, a veces se pregunta a las personas si les gustó, pero eso por sí solo no dice mucho. Para mí la pregunta importante tiene que ser otra. ¿Qué cambió después del taller? No solo durante la sesión, no solo durante el momento. Después, una vez finalizado, ¿qué conversación nueva se abrió dentro de la empresa, dentro de la escuela? ¿Qué idea se quedó dando vueltas en la cabeza de los participantes? ¿Qué conducta empezó a cambiar en ellos? ¿Qué conciencia se despertó? Yo soy Sergio Negri de IntelliCoach. Llevo años trabajando con padres, con escuelas, con comunidades, con organizaciones. Y hay algo que he aprendido y es que cuando tenemos un espacio formativo que realmente aporta valor, hay que tener en cuenta que el aprendizaje no termina cuando se acaba la presentación. Ahí muchas veces empieza lo que puede ser más importante para las personas que contratan a speakers. Uno de los errores más comunes es medir un taller nada más por la asistencia, por la satisfacción de las personas que asisten. Claro, claro que importa que la gente vaya, por supuesto. Claro que importa que la experiencia haya sido buena. Los que han ido a mis talleres saben que es así. Pero si todo se queda ahí, entonces pues estamos midiendo simplemente actividad, no estamos midiendo impacto. Y yo creo que hay preguntas que podemos hacer que son más útiles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambió luego del taller? ¿Qué conversación se abrió luego del taller? ¿Qué conducta empezó a ser diferente? ¿Qué conciencia se despertó? ¿Se comportan de manera diferente? Porque cuando tú haces esas preguntas, dejas de ver el taller como un evento aislado. Lo empiezas a ver como una experiencia transformadora, holística, integral. Y aquí hay algo que es verdaderamente importante. Cuando tú en una empresa hablas de retorno, no siempre estás hablando de dinero. Cuando estás también en contextos educativos, en contextos familiares, en contextos comunitarios, el retorno también lo puedes ver en otras cosas. Mayor participación, incremento de la confianza, mejor comunicación, aplicación de lo aprendido. A veces ese cambio es lo más valioso y no es fácil de poner en una tabla, en un Excel, pero sí puedes sentirlo a nivel de la vida real, de lo que te sucede todos los días. Piensa en una escuela que ofrece un taller para padres, como los míos, por ejemplo. El taller puede durar una hora, puede durar una hora y media, lo que sea que dure el taller, pero si después de ese espacio de tiempo los padres se sienten más capaces de hablar con sus hijos, se sienten un poco más conectados con ellos, con la escuela, están un poco más conscientes de su rol como padre. Ahí el valor del taller no termina ese día. Se empieza a mover algo, se empieza a mover una fibra. Y es eso lo importante, un pequeño cambio. Muchas veces el proceso es así, ¿no? Primero viene el taller, luego viene una reflexión profunda de lo que se aprendió y por último queda lo que es la aplicación. Con el tiempo, si ese contenido fue útil, fue relevante, pues entonces se dará un cambio duradero, que no siempre es inmediato, no siempre es visible el mismo día, pero es algo tangible, es algo real. Tú puedes empezar a medir eso, no hace falta complicarlo todo, no necesitas un sistema enorme, no necesitas una estructura imposible, necesitas tener algunas preguntas fundamentales, mejores preguntas, necesitas observar mejor, necesitas escuchar mucho, escuchar mejor. A veces tener una buena evaluación no empieza con tener más datos de lo que te dicen las personas, empieza con tener un poco más de claridad, ¿ok? Hay una forma sencilla, una forma simple de mirar esto, y para mí es así, es pensar en el antes y el después. Antes del taller,
Bueno, pues bueno, tal vez había menos participación, había menos claridad, había menos conexión, comunicación deficiente. Y después, si ese espacio de tiempo fue valioso entre nosotros, empieza a aparecer otro tipo de señales, señales distintas, no señales perfectas, no señales ideales, no soluciones mágicas, pero sí cosas distintas. Y es allí donde uno empieza a entender si realmente hubo o no hubo impacto con el taller. Al final, puedo resumir lo que un buen taller no solamente informa, sino que transforma a las personas. No porque tenga frases bonitas, no porque haya un PowerPoint muy bien hecho, una presentación muy bien hecha, muy bien estructurada, con inteligencia artificial, sino porque logra tocar algo, una fibra, que luego empieza a moverse en la práctica, en la conversación, en las relaciones que se observan día a día, en la manera como las personas piensan, toman decisiones, actúan en un momento dado. Ahora, vale la pena revisar mejor cómo estamos evaluando estos espacios de formación y a nuestros presentadores, a nuestros speakers, conferencistas, porque cuando tú entiendes el impacto, también empiezas a entender mejor el valor que ellos te dan. Cuando entiendes mejor el valor, entonces tomas decisiones más conscientes de a quién contratas, de a quién no contratas, sobre lo que haces, sobre lo que repites, sobre lo que realmente vale la pena mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, importante analizar todos estos factores. Para resumirte, un taller no solo vale por lo que se dice en ese momento, sino por lo que deja moviéndose después del taller, por la fibra que toca, por los comportamientos que cambia, por esa, esa transformación que producen las personas. Recuerda el proceso, ¿no? Eh, aprendes, queda algo en tu mente, reflexionas sobre esa información, adquieres sabiduría, se cambian comportamientos, se cambian conductas y existe un proceso de transformación que sin duda alguna, tanto para empresas como para escuelas, como para padres, como para familias, como para comunidades, genera un retorno. Pero ese retorno no todo el tiempo, uno, se da de forma inmediata, a veces se da con el tiempo y número dos, no solamente se da en forma financiera, aunque el resultado normalmente genera buenos resultados financieros. Bueno, espero esta información te sirva para cuando tengas que seleccionar la próxima persona que capacite dentro de tu empresa. Recuerda no solamente medir números, asistencia, datos, sino mide también lo que está detrás de cada una de esas presentaciones, de cada una de esas charlas que recibes, de cada una de esas conferencias. Y si son capacitaciones un poco más extensas, pues el análisis tiene que ser mucho mayor. Yo soy Sergio Negri, un formador de líderes, un provocador de reflexiones, IntelliCoach. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.